demanda es constante. O sea, si yo tengo solo demandas constantes, puedo usar el diagrama de Ripple. Si las demandas son variables, es mejor usar picos secuenciales o métodos numéricos, ¿no? Entonces, bueno, eso es. Entonces, el diagrama de Ripple tiene algunas propiedades, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo calculo la diferencia entre las ordenadas, ¿no? Entre dos ordenadas del diagrama de Ripple, ¿qué voy a obtener? El volumen escurrido entre los dos tiempos, ¿no? Entonces, fíjense, para el tiempo 1 tengo la ordenada y sub 1, el volumen acumulado y sub 1, y para el tiempo 2 tendré el volumen y sub 2. Entonces, si yo resto y sub 2 menos y sub 1, me va a dar cuál ha sido el volumen que ha escurrido entre el tiempo 1 y tiempo 2, ¿no? Esa es una propiedad del diagrama de Ripple. Otra propiedad del diagrama de Ripple es que la derivada, la pendiente la derivada, ¿no? La variación del volumen en el tiempo, que eso me da la derivada, me va a dar la pendiente de esta curva para un determinado tiempo, ¿no? Entonces, esa pendiente en un determinado punto me va a dar el caudal instantáneo dividido entre la diferencia de tiempos. Esa es otra propiedad del diagrama de Ripple. Y la última propiedad de este diagrama es la que se ve en esta figura, ¿no? Que es bonito, esto es interesante. Entonces, yo puedo graficar tanto la curva masa de oferta de entradas como la curva masa de demandas o salidas. Entonces, fíjense, la línea ploma la línea ploma que está continua es la curva masa de entradas. Y la curva que está en plomo también, pero punteado, es la curva masa de salidas. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si yo superpongo ambas curvas, puedo ver en qué momentos tengo excedentes y en qué momentos tengo faltantes o déficit de agua, ¿no? Entonces, siempre y cuando la demanda esté por debajo, la curva masa de demanda esté por debajo de la curva masa de oferta, tengo excedentes. Y siempre que la curva masa demanda sea mayor a la de oferta, tendré déficit o faltantes. Esa es otra propiedad, ¿no? Ahora, ¿cómo aplicamos todo esto al caso de presas, ¿no? Entonces, cuando tenemos presas, ¿qué es lo que se hace? Entonces, una demanda de agua constante va a ser una recta constante, ¿no? Con pendiente constante, porque son demandas constantes. ¿Y qué tengo que hacer? Esa recta la tengo que hacer pasar, como ven acá, a través de los siguientes segmentos. Entonces, fíjense, tengo varios segmentos acá, ¿no? Parto del punto A, que es el inicio de la curva masa, y trazo, como pueden ver acá, una recta que parta de ese punto y con la pendiente que va a corresponder a la demanda constante de agua que tengo, ¿no? Entonces eso me va a generar esta primera recta. Y luego, ¿qué hago? Trazo una recta paralela a esta primera que pase por el punto más bajo de la curva masa de oferta. Y voy a tener el segundo segmento. Y fíjense finalmente, ¿cómo voy a determinar el volumen útil? Simplemente midiendo la ordenada entre el punto más alto de la curva masa de oferta y la recta que pasa por la recta de demanda que pasa por el punto más bajo de la curva masa. Eso me va a definir el volumen útil del embalse. ¿Por qué yo sé que está en este lugar? Porque justamente como esto está en el punto más alto, me está mostrando un periodo donde el embalse se va a recargar. Y acá este punto más bajo me está mostrando más bien un periodo donde probablemente va a existir un déficit de agua. Entonces, ¿cuál es la idea de construir un embalse? Que logre almacenar agua en el periodo de exceso para que pueda ser utilizada en el periodo de déficit, ¿no? Entonces, por eso esta ordenada es la que me va a indicar
el volumen útil necesario para ese embalse, ¿no? Entonces, este es el método del diagrama de Ripple que, repito, se utiliza cuando la demanda es constante. Entre la oferta y demanda y la acumulada, voy a empezar a hallar esta curva, ¿no? Esta curva, que va a ser la acumulada, ¿no? Ese es el segundo paso. Tercer paso. En la figura que tengo de los valores acumulados, dice determinar el primer pico, y una vez que tengo ese primer pico, determino el siguiente pico que sea más grande que ese. Por eso se llama pico secuencial. Entonces, fíjense este gráfico. Tengo el primer pico, acá, tengo un pico, le llamo el pico 1. Luego va a descender, va a volver a subir, y fíjense, el segundo pico es más grande que el primero, entonces también lo marco. Y luego va a descender, vuelve a subir. Tengo un tercer pico que es más grande que los anteriores, lo marco. Desciende y tengo otro pico, pero este pico, fíjense, es chiquito. Es más pequeño que el pico 3, entonces no lo marco, no lo marco. Va a volver a descender y si hubiera otro pico más adelante que sea mayor al pico 3, también lo marco. Entonces voy marcando los picos secuencialmente en orden en orden creciente, ¿no? Si el pico 3 será más grande que el 2, que será más grande que el 1. Si un pico no es más grande que el anterior, no lo marco. ¿Se dan cuenta? Entonces eso es lo que está especificado. Y el cuarto paso dice, el almacenamiento, es decir, el volumen útil. El almacenamiento, pondré nomás, volumen útil. Entonces, el almacenamiento requerido entre estos dos puntos es la diferencia entre el primer pico y el punto más bajo en ese periodo. Entonces, ¿qué significa esto? Que yo voy a tener diferencias entre los picos y los puntos más bajos. Entonces, fíjense, para el pico 1 tengo este punto que es el más bajo. Entonces, la diferencia entre el pico 1 y ese valle, digamos, ¿no? Va a ser el almacenamiento S1. Luego busco el siguiente pico, es el pico 2, y voy a restar la diferencia entre el pico 2 y el punto más bajo. A eso le llamo almacenamiento 2. Y así sucesivamente. Entonces voy a tener n diferencias entre el pico y el punto más bajo, y voy a tomar como el volumen útil la máxima diferencia. Ese va a ser mi volumen útil, ¿no? Entonces lo que dice acá. El almacenamiento requerido es la diferencia. Bueno, el proceso se repite. Esto debería haber sido este puntito así. Entonces dice, el proceso se repite. Un ratito, esto lo voy a arreglar. Ahora sí. Entonces dice al final, el proceso se repite para todos los picos del periodo y el máximo almacenamiento encontrado, o sea, esa máxima diferencia va a ser el volumen útil, ¿no? Entonces, este método de picos secuenciales se aplica también de manera gráfica, como ven acá, para los n meses que tenga disponibles, ¿no? Y para demandas variables. Esas son las condiciones. Bueno, y finalmente tenemos la operación del embalse, ¿no? Entonces dice, la operación del embalse puede ser estimada a partir de la ecuación del balance hídrico para el reservorio, ¿no? Para el reservorio a nivel mensual, ¿no? Entonces simplemente utilizamos la ecuación del balance hídrico que dice que el caudal superficial que sale del embalse, que puede ser por el geológicas del embalse, del vaso, y si es una presa de tierra, también depende de las redes de flujo que atraviesan el cuerpo de la presa. A eso se refiere ¿no? Y menos la variación en el almacenamiento del embalse debe ser cero, ¿no? Esta es la ecuación del balance hídrico, que yo la puedo transformar en la segunda ecuación, que simplemente dice esto, dice el volumen para el mes J más 1 va a estar dado por el volumen en el mes J más el caudal de ingreso
en el mes J+1, donde el caudal de ingreso puede ser superficial o subterráneo. Principalmente va a ser superficial, ¿no? Más la precipitación en el mes J+1, menos la evaporación en el mes J+1, menos el caudal. Disculpen, mi batería ahorita va a morir a través del cuerpo de la presa, ¿no? Ahora está más claro. Listo. A través, listo. ¿No es cierto? Y como ven, en realidad este es un cálculo que hay que hacer mes tras mes, por eso dice mes J+1, ¿no? Si estuviera en febrero, el volumen que hay en el embalse en febrero va a ser el volumen que existía en enero, ¿no? O sea, del mes anterior, más el caudal que ingresa en febrero, más precipitación en febrero, menos evaporación en febrero y menos los caudales de salida febrero, ¿no? Y esto se va haciendo mes tras mes durante los N meses de la simulación, ¿no? Que son función del área que abarca el embalse, ¿no? Entonces, en realidad esos van a estar dados en milímetro, ¿no? En milímetro, que lo debo llevar a metros. Y luego, ¿cómo hago para llevar de metros a metros cúbicos? Multiplicando por el área del embalse. Entonces, lo voy a mejorar esto así. Área embalse. Ahora sí. Ya. Entonces, esta es la ecuación que en realidad vamos a utilizar, ¿no? Donde acá A embalse es el área del espejo de agua formado por el embalse, ¿no? Codificar en una planilla Excel, les voy a mostrar un ejemplo de un estudio que hicimos en Cochabamba, donde se tiene eso, ¿no? Entonces, fíjense, acá tengo una planilla Excel, aquí, ¿cuál es? Ya no me acuerdo cuál es. Bueno, comienza acá la planillita. Entonces, una planillita donde interactivamente yo puedo cambiar el volumen del embalse, ¿no? Entonces, acá ven, tengo una celda donde puedo cambiar el volumen del embalse. A lo que yo quiera puedo poner 400,000 metros cúbicos y la planilla cambia automáticamente. O puedo poner 200,000, o sea, puedo optimizar los valores. ¿Y qué es lo interesante? Que conforme yo voy cambiando este volumen, fíjense, tengo una columna donde me dice el estado del vaso. Y cuando me dice lleno, significa que va a rebalsar. Entonces la idea es que este volumen tiene que ser lo suficientemente grande para que funcione, para que no haya escurrimiento por el vertedero. Porque imagínense, normalmente debería haber salida por el vertedero de excedencias cuando tengo una crecida, no cuando estoy en operación normal, ¿no es cierto? Eso tengo que evitar. Entonces debería evitar en todos los casos tener escurrimiento por el vertedero, entonces yo puedo subir esto, ¿no? Y además lo puedo determinar por criterios económicos, porque cada vez que yo subo el volumen del embalse también va a subir la altura de la presa y puede ser más cara. Entonces hay que hacer un análisis oferta-demanda también, un análisis económico para ver también hasta qué volumen útil yo podría tener, ¿no? Enero del 60 hasta diciembre del 2009. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cuántos años de datos tengo? A ver, o cuántos meses. Tengo 600 filas, 600 datos, ¿no? Que es ideal porque me va a mostrar todas las diferentes condiciones posibles de funcionamiento de la presa. Entonces yo modelo con todos los datos, desde el 60 hasta el 2009, ¿no? En una columna coloco la precipitación en milímetros, que la voy a llevar a metros cúbicos. ¿Cómo? Dividiendo la precipitación en milímetros entre 1000 para llevar a metros y multiplicando por esta casilla, el área del embalse en metros cuadrados. ¿Y cómo se calcula esa área del embalse? A través de
de las curvas características que ustedes ya las tienen, ¿no? Entonces hemos construido, si se acuerdan, las curvas características que muestran cota versus volumen y cota versus área. Entonces, esta área va a depender del volumen del embalse en el mes J+1, ¿no? Entonces, en realidad, como ven, esta celda la he calculado con bueno, esta es una curva ajustada a la curva característica gráfica, la puedo establecer con una ecuación que va a depender del volumen del embalse en ese mes. Pero ese volumen depende de todos los anteriores. Entonces, si se dan cuenta, esto es un proceso iterativo. ¿Por qué? Para calcular la precipitación en metros cúbicos necesito el área, pero para calcular el área necesito el volumen, y ese volumen depende de la precipitación. Entonces hay que habilitar en Excel la opción de proceso iterativo para que les permita hacer este cálculo, ¿no? Entonces simplemente hago eso. Luego voy a tener los caudales de oferta en metros cúbicos, que esto sale directamente del modelo hidrológico y llevando de metros cúbicos por segundo a metros cúbicos, ¿no? Voy a tener evaporación, que también la llevo a metros cúbicos, la infiltración, que este es opcional. Como ustedes saben, para calcular la filtración a través de un material permeable, lo han aprendido en mecánica de suelos, tengo que trazar las redes de flujo y con las redes de flujo se puede estimar caudal de infiltración. Si se animan a hacer eso, bienvenido, sería excelente que lo hagan, pero no es, si no lo colocan no es tan grave, porque como ven acá son valores sumamente pequeños comparados a la precipitación o los caudales, entonces no va a tener casi ninguna influencia. Es tan pequeño que su influencia es casi nula, ¿no? Pero si lo hacen es interesante para conocer también. Además que ya se necesita en análisis posteriores de la seguridad de la presa, ya desde el punto de vista estructural, también se necesita. Entonces, si ya lo pueden ir adelantando, bienvenido, ¿no? El QS es el caudal de salida, depende de la demanda. Este proyecto que les estoy mostrando que hicimos en Cochabamba era de riego, un proyecto de riego. Entonces, por eso, como ven acá, son demandas variables, ¿no? Y acá hay otra columna que dice volumen de sedimentos, ¿no? Que en realidad, la idea, ¿cuál es la idea en esta columna? Nosotros tenemos un volumen de sedimentos total calculado para la vida útil de la presa. Entonces, si yo divido ese total entre el número total de meses que tengo, voy a tener por lo menos un estimado de cuánto ingresa mes tras mes, ¿no? Entonces, por eso lo he codificado de esa manera. Y bueno, ya teniendo todos esos valores, para calcular esta columna del volumen en un determinado mes, simplemente se aplica esta ecuación que tenemos acá, ¿no? La segunda ecuación. Entonces, parte de un volumen inicial, le sumamos el de ingreso, le sumamos la precipitación menos evaporación multiplicada por el área y estos dos caudales de salida. Y eso se hace mes tras mes, ¿no? Y teniendo ese volumen, bueno, con la curva característica podemos relacionar volumen con área. Entonces me va a dar las áreas, ¿no? Y finalmente viene acá ya, bueno, yo le he llamado D, que es el derrame del vaso, es decir, la cantidad de agua que sale por el vertedero. ¿Cómo se calcula esto? Simplemente tengo un volumen acá, 244.332. Si este volumen es menor al volumen útil que yo tengo acá, entonces obviamente el derrame es cero, ¿no es cierto? Y quiere decir que está funcionando en condiciones normales. Pero si este volumen supera al volumen del embalse, entonces va a salir un excedente que es igual a la resta entre el volumen del mes determinado y el volumen del embalse, ¿no? Y va a salir ese caudal. Entonces, en ese caso yo voy a tener el volumen que sale por el vertedero, ¿no? Bueno, y ese mismo cálculo, como ven, lo hago para todo el periodo con datos. ¿Y cuál es la idea? Que yo debo ir analizando mes tras mes cómo está operando el embalse para establecer cuál es el volumen óptimo
¿cierto? Que voy a colocar en esta planilla. Y finalmente, cuando ya he llegado a un valor óptimo, cuando digo óptimo, ¿qué significa? Significa el volumen útil suficiente para almacenar el agua que quiero almacenar y al mismo tiempo que sea económico, es decir, el más bajo posible, pero que sea técnicamente viable, ¿no? Eso significa optimizar. Y eso es lo que hay que hacer. Y una vez que hice eso, bueno, ya digo, el volumen útil de mi embalse es ese volumen calculado. Listo, ¿no? Entonces, lo que yo les recomiendo es hacer eso. Simplemente hay que codificar esta ecuacióncita en una planilla Excel o si ustedes gustan en cualquier lenguaje de programación. Si